Que la gracia del Señor se derrame sobre ustedes, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, sábado de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos le respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante un evangelio que una vez más nos muestra lo difícil que es la figura de Jesús, pero es sobre todo esta dificultad para aquellas personas que se obstinan dentro de su corazón a creer en Él. Para la gente sencilla, para la gente que tiene ese tacto, esa sensibilidad para las palabras de Jesús, a esa gente no le cuesta demasiado creer en el Señor, no le cuesta demasiado comprometerse con el Señor, no le cuesta prácticamente nada seguir la enseñanza de Jesús. En cambio, para aquellas personas en las cuales su corazón reina más la avaricia, reina más el orgullo y la soberbia, para esa gente las palabras de Jesús son difíciles. La misma figura de Jesús es muchas veces controvertida y tan complicada. Nos recuerda, por ejemplo, la figura de este famoso filósofo llamado Nietzsche, el cual, este filósofo alemán, no le gustaba la figura de Jesús. Es más, Jesús, el cristianismo y la fe en Jesús, para él era un estorbo. ¿Por qué? Porque en su corazón había un deseo tan grande de orgullo que se le hacía muy difícil entender ese camino de humildad, ese camino de sencillez. Para este gran filósofo, su principal dificultad era esa, que para él no existía o no tenía que existir la sencillez, la humildad, el sacrificio. Y así le pasa a los fariseos y los demás autoridades judías. Para ellos, que habían crecido y habían hecho de su estilo de vida el orgullo, la soberbia, el interpretar la ley de Dios a su modo y siempre buscando simplemente su propio beneficio. Cuando venía alguien con unas palabras más sabias, alguien que venía con un estilo de vida que se asemejaba más a lo que Dios pedía, ellos, en su corazón orgulloso, duro y obstinado, no comprendían, no entendían, no sabían cómo ellos podían verdaderamente seguir los pasos de Jesús. Queridos hermanos, y ya llegando muy cerca de la conclusión de este tiempo de Cuaresma y obviamente del inicio de la Pascua, para nosotros aquí está la decisión que debemos de tomar. Seguir los caminos del Señor, dejando de lado nuestras propias ideologías, nuestros propios pensamientos, aceptando muchas veces que el camino que hemos hecho de seguir al Señor no es el camino correcto, sino que es prácticamente un camino cualquiera. O podemos seguir obstinados en nuestras propias rebeldías y así poder nosotros poner un obstáculo a la presencia del Señor. Queridos hermanos, atendamos al llamado que nos hace el Señor, pero por sobre todas las cosas, queridos hermanos, aprendamos ahora que estamos en el momento crucial de nuestras vidas, atender el llamado del Señor o simplemente rechazarlo, como hicieron los fariseos y los escribas.